Sí, continúa, Ariadna. No te escuchamos. Bueno, yo no te escucho. No te escuchas, amiga, estás muteada. Sí, no prendí mi micrófono, perdón. Bueno, dentro de la insuficiencia cardíaca tenemos diferentes signos y síntomas, pero hay que tener en cuenta que hay síntomas específicos que son los más importantes y los que tenemos que tener hasta arriba y si no, en nuestra lista, y si no, pues prácticamente aprendernos de memoria, que sería en este caso estos, los que están encerrados en el cuadrito rojo. Ajá. Vamos a tener síntomas de disnea. La disnea en todas sus presentaciones, ya sea ortopnea o disnea paroxística nocturna. Vamos a tener baja tolerancia al ejercicio y pues por ende fatiga, ya sea en ejercicio o en un estado de reposo. Fatiga, cansancio, más tiempo de recuperación tras realizar ciertos ejercicios o en el reposo, dependiendo. Edema, más que nada pulmonar o edema en miembros inferiores, pero eso es en un nivel un poquito más ya avanzado. Ajá. Y el síncope. No quiere decir que no tengamos estos síntomas también, no, pero estos síntomas se pueden presentar en otras patologías o en otras enfermedades. Entonces, los que nos refieren una insuficiencia cardíaca son estos 6 aproximadamente. Ajá. También podríamos presentar tos nocturnas, sibilancias, pérdida de apetito, palpitaciones, taquicardia, taquipnea, etcétera, ¿no? Ok, vamos a tener síntomas específicos en una insuficiencia cardíaca, izquierda o derecha. Comenzando con los síntomas un poco leves, se podría decir. Vamos a tener edema pulmonar. Este va a ser, digamos que de los síntomas primarios, de los primeros que se va a presentar. Ajá. Todos los estertores, el esputo, la taquipnea, seguido por la ortopnea, la disnea paroxística nocturna, la disnea en esfuerzo, y se sigue con fatiga, y pues finalmente se podría decir es la azoemia. Por lo mismo de que nuestro ventrículo izquierdo, la sangre pues disminuye, pues obviamente no va a llegar el oxígeno correspondiente a los riñones. Entonces se activa, regresando a nuestra fisiopatología, se activa el sistema de renina-angiotensina, y pues va a haber una retención de sal. Dentro de la insuficiencia cardíaca derecha, recordemos que si existe una insuficiencia cardíaca derecha, va a existir una insuficiencia cardíaca izquierda, no siempre, pero la mayoría de veces. Se van a presentar los anteriores síntomas, pero aparte, aquí el edema no se va a quedar únicamente el pulmón, el edema ya se va a ir hacia la parte periférica, en este caso el edema de miembros inferiores o miembros superiores, manos, pies. Al palpar en la parte de exploración física, vamos a tener hepatomegalia, le va a doler en esa región del cuerpo, le va a doler. Va a ser un dolor tolerable a un intolerable. Vamos a tener ascitis, igual a acúmulo de líquido en nuestra parte abdominal. Y cuando la insuficiencia cardíaca proviene de una hipertensión arterial pulmonar, a esto se le va a denominar como coro pulmonale. Bueno, vamos a tener los criterios de Framingham. Estos van a ser muy importantes van a ser clave para el diagnóstico clínico. Vamos a tener mayores y menores. Va a existir una regla que nos dicta que si existe dos
no, sí, aquí está, 2 criterios mayores o 1 mayor y 2 menores, va a existir una insuficiencia cardíaca. Los 2 criterios mayores se van a encontrar la ortopnea o la disnea paroxística nocturna y la distensión venosa yugular. Este va a ser el abultamiento en la vena yugular externa, ajá, que pues se va a hacer visible en el lado derecho del cuello. Y dentro de los criterios menores vamos a tener el edema maleolar, la tos nocturna, la disnea de esfuerzo por ejercicio, la hepatomegalia, derrame pleural, también vamos a tener taquicardia y la pérdida de peso con los diuréticos, es decir, con medicamentos. Ok, les comentaba que para un mejor diagnóstico y tratamiento la insuficiencia cardíaca se va a dividir tanto en aguda como en crónica. Vamos a tener que en la aguda pues va a consistir en un súbito inicio o en un empeoramiento rápido y progresivo tanto de síntomas como signos, ya sea en la izquierda o la derecha. Recordemos que en la crónica no, en la crónica el dolor pues se estanca en un nivel, en este no. Tenemos ciertas causas de insuficiencia cardíaca. Aquí le puse una estrellita porque hay que tener en cuenta que esta es la enfermedad más común en una insuficiencia cardíaca aguda. Apréndanselo, que es el síndrome coronario agudo, seguido por las arritmias, tromboembolias, las causas mecánicas agudas, las infecciones, la miocarditis o la endocarditis. ¿Qué tienen todas estas etiologías en común? Que todas no tienen antecedentes. Todas ocurren de un momento para otro y son de un inicio súbito, a diferencia de las crónicas que ya tienen cierto tiempo de desarrollo. Ok, dentro de la insuficiencia aguda, vamos a tener clasificación. Igual hay una clasificación para la crónica, pero en este caso es la noria. Vamos a tener, bueno, les puse 2, uno como para relacionar, para que se les haga un poquito más fácil, y una ya como con tecnicismo se podría decir. Vamos a tener 2 variables, la congestión y la perfusión. Estas 2 variables van a tener a su vez 2 variables. Dentro de la congestión vamos a tener húmedo y seco. En el húmedo va a existir un edema de pulmón, una congestión pulmonar. En la exploración física por auscultación se va a escuchar como, no se escucha como que el globito que normalmente se escucha cuando se escuchan los pulmones, y a diferencia de esto va a haber como un burbujeo, se va a escuchar como burbujas. A diferencia de cuando no hay edema, no se escucha nada prácticamente. En la perfusión vamos a tener seco y caliente. En la parte caliente vamos a tener una adecuada perfusión, el paciente va a estar con una presión arterial correcta, no va a haber gasto bajo, y pues en el frío vamos a tener un choque cardiogénico. El paciente va a tener hipotensión, oliguria, las extremidades frías. Esto por el bajo flujo sanguíneo. Ok, yéndonos a nuestra tablita, vamos a tener 3 estados clínicos de la insuficiencia. El primero, no va a haber hipoperfusión ni congestión, no va a tener absolutamente nada, va a ser un paciente estable y sin insuficiencia cardíaca. En el segundo vamos a tener congestión, vamos a escuchar ese edema de pulmón, pero no, nuestro paciente dentro de lo que cabe no va a tener, va a tener una buena perfusión, no va a tener la presión arterial baja ni su gasto. A diferencia del 3, aquí pues no va a haber datos de congestión pulmonar, su pulmón se van a escuchar pues secos sin nada, pero vamos a estar con un estado de hipoperfusión, se va a encontrar con presión arterial baja. Y pues el cuarto y el más peligroso, que sería que va a tener esa congestión pulmonar y asimismo una hipoperfusión con un choque cardiogénico, que deriva un choque cardiogénico. Se va a encontrar la hipotensión, la oliguria y las extremidades frías.
Ok, dentro de la insuficiencia cardíaca crónica, pues vamos a tener un paciente que, pues por un lapso de general mayor a 6 meses, va a tener signos y síntomas de esta edad. Este paciente va a presentar signos y síntomas que realmente lo obligan más a un internamiento. Esta puede estar estable o inestable dependiendo del tratamiento en el que esté el paciente. Y a diferencia, como les comentaba, no va a tener una agudización de la enfermedad. Dentro de esta insuficiencia vamos a tener otra clasificación, que es la NIJA por Nueva York. Vamos a tener igual 4 clases y esta se va a denominar como paciente en insuficiencia cardíaca, fracción de expulsión, menor a 50%. Este paciente realmente va a ser un paciente sin limitaciones, va a realizar su vida relativamente normal, no va a tener síntomas. Dentro de la clase funcional número 2, el paciente ya tiene un gasto cardíaco ligeramente reducido y va a empezar a presentar ciertos síntomas como fatigabilidad o disnea, pero con grandes esfuerzos, con mucho esfuerzo. Y pues aquí en el cuadro dice que están levemente incapacitados, pero realmente es más que nada en el ejercicio. Problemas cuando ya empieza en la clase funcional número 3, que aquí ya vamos a tener un gasto cardíaco reducido, ya vamos a prestar fatigabilidad y disnea con pequeños esfuerzos, a diferencia de este que son con grandes, aquí ya empiezan con pequeños. Estos son, todos estos son asintomáticos en reposo, pero a diferencia de la clase funcional, todo esto, los signos y síntomas se presentan con ejercicio. En reposo no tiene ningún síntoma. En la clase funcional número 4, ya los pacientes, tanto el gasto cardíaco está bastante reducido, van a presentar síntomas tanto en el ejercicio como en un estado de reposo, y pues aquí ya se considera como un paciente con incapacidad física total. Ok, dentro del electrocardiograma, este electro nos muestra que tiene un síndrome coronario agudo con elevación de segmento T. Voy a ir explicando parte por parte y no sé si me puede ayudar el profesor porque tengo conocimiento de lo que medio entendí, pero no soy experta en esto. Entonces tampoco Sí, para claro. que vaya a confundir a mis compañeros. Aquí comenta que dice infarto en evolución de la cara anterior externa y lateral alta. Esto quiere decir que el daño al corazón realmente no se ha detenido, por lo que se observa en las 4 líneas, que está creciendo y que afecta a una zona una zona grande, tanto en la parte delantera del corazón, superior a ella también. El síndrome coronario agudo con elevación de segmento T, al no recibir suficiente sangre, la parte del corazón ha empezado a dañarse. Con esto conlleva el infarto, pero también en el segmento ST, si no me equivoco, debería de medir menos de 0.12 segundos, pero en este caso mide más. Esto por el conteo de los cuadritos. Si no me equivoco, deberían de ser 3. Y pues aquí hay más de 3 cuadritos en ese segmento. El paciente se presenta con edema agudo pulmonar y choque cardiogénico. Aquí también se observan varias alteraciones en el ritmo. Realmente no llevan el ritmo que debería llevar un electrocardiograma. Se observan tanto elevaciones como depresiones. Y pues en las ondas, si no me equivoco, Q con la elevación T están bastante anchas y profundas. Esto pues nos quiere decir que el corazón comienza con necrosis. Y pues no sé si tengo algo más que agregar, profe, o ya lo pasa a la siguiente. No. Ok. Bueno, en la radiografía de tórax. Nada más, déjame compartir tantito. Sí. Listo.
Bueno, habíamos visto en la clase anterior cómo se colocaban las derivaciones. Poquito a poquito vamos a ir viendo como cosas del electrocardiograma. El papel del electrocardiograma es un papel termosensible que obviamente nos va a dar un registro de la actividad eléctrica del corazón. Entonces, lo que tenemos aquí, si ustedes pueden ver, es que el papel, al ser cuadriculado, tiene cuadritos pequeños y cuadritos grandes, ¿no? Si se dan cuenta, hay cuadritos más marcados que son los cuadritos grandes. Cada cuadrito pequeño o cada cuadrito grande, vamos a tener que en la línea horizontal va a representar el tiempo y en la línea vertical va a representar el voltaje, ¿ok? Esto es lo más básico que tenemos que aprender del electrocardiograma. Cada cuadrito pequeño en voltaje, si ustedes ven aquí donde me estoy parando, cada cuadrito pequeño en voltaje hacia arriba equivale a 0.1 milivolts. Ojo, 0.1 milivolts, no 1 milivolts, no 10 milivolts, 0.1 milivolts, ¿ok? Y entonces, cada cuadrito pequeño equivale a 0.1 milivolts. Para formar 1 milivolts, tienen que ser 10 cuadritos pequeños. Cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Entonces, eso es en voltaje. En tiempo, cada cuadrito pequeño, que es en el eje horizontal, equivale a 0.04 segundos. Este cuadrito equivale a 0.04 segundos, ¿ok? Que es lo mismo a 40 milisegundos. Eso es lo básico que tienen que aprender, lo básico para poder hablar. Entonces, un cuadro grande, vean, este cuadro grande, si se nota el que está aquí remarcado, este cuadro grande, para arriba, un cuadro, ¿a cuántos milivolts equivale? Un cuadro grande. Los escucho. 0.5. A 0.5 milivolts, ¿ok? 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 0.5 milivolts. Cada cuadrito pequeño puede ser 0.1 milivolts o también puede ser igual a 1 milímetro. Ahí sí, 1 milímetro. Entonces pueden ser 5 milímetros o 0.5 milivolts. Y cada cuadro grande en tiempo, ¿a cuánto equivale? 0.20 segundos. 0.20, porque quedamos que cada cuadrito pequeño equivale a 0.04, 0.04, 0.04, 0.04, 0.04. Entonces, sí, 4 por 5, 20 nos da 0.20 segundos o 200 milisegundos, ¿no? Esto es importante que lo sepamos. Entonces, el electrocardiograma está representado por ondas, complejos, segmentos e intervalos, ¿ok? Ondas, complejos, segmentos e intervalos, ¿no? Esta onda P que ven ustedes aquí, que todo paciente debe tener onda P, es la despolarización auricular. Como el impulso viene de las aurículas, del nodo sinusal, todo paciente debe tener principalmente la onda P, ¿ok? Antes de cada complejo QRS, onda P, QRS, ¿no? La onda P es la despolarización auricular y el complejo QRS es la despolarización ventricular, por eso es más grande. La onda P tiene poquita masa. Las aurículas tienen poquita masa, por eso se ve una onda pequeña. Y el complejo QRS se ve grande porque es el complejo de despolarización del ventrículo. El ventrículo tiene mucha masa, ¿no? Vean, complejo QRS, vean, onda P, complejo QRS, hay segmento PR. Vean, no sé si se nota donde yo estoy marcando, el segmento PR es desde donde termina la onda P a donde empieza el complejo QRS. Eso es un segmento, es una línea. Pero también hay un intervalo PR, vean, hay segmento PR e intervalo PR. El intervalo PR dice, el intervalo, todos los intervalos van a llevar una onda, o sea, llevan la onda. Por ejemplo, el intervalo PR es desde donde inicia la onda P a donde termina el QRS, y entonces lleva la onda P dentro, por eso es intervalo, un intervalo, y el otro por eso es un segmento, ¿ok? Luego tenemos el complejo QRS, QRS, ¿ok? Y luego tenemos un punta J y un segmento ST. ¿Qué llama la atención del segmento ST? Que está en la línea de base, hay una línea imaginaria aquí, y el segmento ST siempre está en la línea de base, o sea, está en el mismo lugar que de donde viene aquí. ¿Sí se ve lo que estoy marcando? Sí.
Entonces el segmento ST siempre debe estar isoeléctrico y siempre debe estar sobre la línea de base que tenemos como referencia, ¿no? Luego del segmento ST tenemos la onda T y luego volvemos otra vez, PQRS, T, PQRS, vean que lleva un orden, PQRS, T. Entonces vean el segmento ST cómo está isoeléctrico. Cuando hablamos de cardiopatía isquémica, hablamos de isquemia, lesión y necrosis. La isquemia es cuando empieza a sufrir mi músculo, le deja de llegar sangre y entonces la isquemia la veo con la onda T del electrocardiograma. Una vez que esa isquemia sigue prolongándose, ahora lo que vamos a tener es una lesión del músculo y lo vamos a ver con el segmento ST, ¿ok? Vamos a encontrar alteraciones del segmento ST, que puede ser hacia arriba o hacia abajo. Y una vez que ya ese músculo no le hice nada y terminó por morirse, vamos a encontrar la necrosis. O sea, lleva una evolución, isquemia, lesión o necrosis. Ahora sí, pon tu electrocardiograma, por favor. Nada más déjame que yo deje de compartir. Profe, ¿y si hay una necrosis, en dónde se ve? Vamos a ver las caras del corazón. El corazón tiene caras. Acuérdense que hablamos que el corazón es un cono que tiene 3 caras, una cara lateral, una cara anterior y una cara inferior, ¿ok? Ahorita vamos a ver un poquito de las caras del corazón, ahorita lo vemos. Pero pon el electrocardiograma, por favor. Entonces, el electrocardiograma es de 12 derivaciones, porque si yo cuento todas las derivaciones de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF, B1, B2, B3, B4, B5, B6, ahí son todas las derivaciones, son 12 derivaciones de superficie, ¿ok? Cada espiguita es un latido del corazón, y entonces tenemos un electrocardiograma de 12 derivaciones de superficie, donde lo primero que tenemos que buscar, o algo de lo primero que tendríamos que buscar, es si hay onda P. ¿Ustedes ven la onda P? No. Pues parece que no, yo tampoco veo onda P. La onda P debe estar antes de cada complejo QRS. Y lo que sí me llama la atención es que, por ejemplo, ve D1, ABL, D1, ABL, B1, B2, B3, B4, B5 y B6, no, hasta B5 más o menos, el segmento ST está elevado. El segmento ST que debería estar sobre la línea de base está elevado. Vean que parece como una aletita de tiburón. Eso no es normal. Ahí tenemos un paciente con un infarto en evolución. Un paciente con las primeras horas de un infarto en evolución. ¿Ok? Vean cómo se ve elevado. Y también, por ejemplo, nos mostraba Ariadna que D2, D3 y ABF, parece que el segmento ST, si logran verlo, se ve hacia abajo. ¿Lo puedes señalar, Ariadna? D2, D3 y ABF. Sobre todo, mira, ajá, ahí en ABF, en D2, pon D2. En D2 se ve mejor. O en D3, creo. Está arriba. En D3 se ve mejor. ¿Cuál sería la línea de base, Ariadna? La línea de base. ¿Dónde estaría? ¿Esta? ¿O estoy No te veo. una arriba? No veo que lo esté señalando. Ahí, ya. Ay, no se veía. ¿Esta? No. La línea de ¿O sería base, la de bueno, abajo? no, la de arriba. Sí, la de arriba, pero empezando por donde tendría que estar la onda P. Empezando desde el primer complejo. Ahí debería estar la onda P, que ahí parece que ahí está la onda P, pareciera. Entonces, esa es la línea de base. Sigue esa línea de base hasta el otro complejo. Síguela. No. Al aquí mismo mismo, complejo de 3. Ajá, ahí síguela, ajá. Entonces, si ves que el segmento ST está caído. ¿Dónde está el segmento ST? Ese, o el otro Y anterior. ¿no? Ajá, está caído. Vete a D2. A D2. ¿Ok? Sigue la línea de base, ¿ok? Y ve que el segmento ST también está caído, ¿ok? Y entonces aquí vete a ABL, que está abajo, ABL, ¿ok? Sigue la línea de base. Aquí. Es más abajo, pues, ajá, ¿sí? Ve el segmento ST está hacia arriba, ¿ok? ¿Este?
No, o este. ese. Ajá. Y el otro también. Ajá. Ok. Entonces eso nos habla de una lesión subepicárdica. Lo vamos a ir viendo más adelante, pero es más o menos, vean que no es normal como el electrocardiograma que vimos anteriormente. ¿Ok? ¿Por qué es importante? Porque cuando hablamos de falla cardíaca, la principal causa de insuficiencia cardíaca aguda y crónica es la cardiopatía isquémica, que un paciente se haya infartado, como en este caso, ¿no? Y alguien me preguntaba de las caras. El corazón tiene 3 caras, una cara lateral, anterior y una cara inferior. Estas derivaciones todas se dividen en plano frontal y horizontal. El plano horizontal está representado por B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Las derivaciones precordiales forman el plano horizontal y todas las demás, D1, D2, D3, ABR, ABL y ABF, forman el plano frontal, ¿ok? Por ejemplo, en la cara inferior está representada por D2, D3 y ABF. Señala ahí D2, D3 y ABF. Apúntenlo. D2, D3 y ABF corresponden a la cara inferior del corazón. Cuando yo encuentre un daño en esas 3 derivaciones, o en 2 de esas 3 derivaciones, o en las 3, estamos hablando de la cara inferior. ¿Ok? A ver, ahora otra vez. Por ejemplo, hazlo más pequeño. La derivación B1 y B2, B1 y B2, señala B1 y B2, B1 y B2, representan la cara septal del corazón, el septum, la cara septal, ¿ok? B3 y B4 representan la cara anterior del corazón, la cara que mejor se ve del corazón, B3 y B4. B5 y B6 representan la cara lateral baja del corazón. ¿Cuál, Y perdón? la cara lateral baja, B5 y B6. Y D1 y ABL representan la cara lateral alta del corazón. En sí, B5, B6, D1 y ABL es la cara lateral, pero puede dividirse en lateral alta y lateral baja. ¿Ok? Continúa, por favor, Ariel. Ok. En radiografía de tórax, esta es muy importante para confirmar la presencia de congestión pulmonar, que es un síntoma muy claro en insuficiencia cardíaca, o derrame pleural. Aquí tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca. Este sería realmente cómo se debería de ver una radiografía de tórax en un paciente sano. Vamos a ver un infarto al miocardio anterior y un edema pulmonar. Dentro de las características de edema pulmonar para observarse, tenemos varias, pero en las que pueden verse aquí es alas de mariposa. Estas son opacidades acinares. Esto quiere decir que hay manchas blancas alrededor de toda la parte de... O sea, a ver otra vez. Hay manchas blancas a los lados del corazón que pues si se unen, se forma una mancha alrededor del corazón llamada ala de mariposa o de murciélago. Este es un signo para identificar y pues esto quiere decir que el líquido que se haya acumulado alrededor del corazón se llegó ya a extender hacia los pulmones. Otro que sería la opacidad del parénquima pulmonar es que se ve blanco. Realmente los pulmones no se ven blancos, se ven negros. Pero aquí ya empiezan a perderse junto con el corazón y demás órganos hacia abajo. Las líneas de Kerley son líneas finas en los bordes de los pulmones. Disculpen. Y esto es cuando el líquido se empieza a acumular en los alvéolos y pues las arterias pulmonares agrandadas que pues se ven más grandes de lo normal que se debería de ver en una radiografía de tórax. Este realmente es un segundo paso para una valoración de insuficiencia cardíaca.
Ok, en el ecocardiograma, para llegar a este punto, ya se debió de haber confirmado el diagnóstico o una etiología o una disfunción subyacente para que se realice, más que nada porque no es una prueba muy accesible para los pacientes en una atención primaria, pero sí llega a ser un paso definitivo para confirmar una insuficiencia cardíaca. Aquí realmente lo que nos interesa de todos estos datos es la fracción de eyección que les comentaba al inicio, la FEBI, y está por una fórmula. La fórmula es fracción de eyección. Esta se va a dividir en volumen de llenado final de sístole con volumen de llenado final en diástole, y lo que dé como resultado se va a multiplicar por 100. En este caso, en esta figura, está determinado aquí que es una fracción de eyección a 17.6%, todo esto en por ciento. Y pues quiere decir que como es menor a 50%, tiene una insuficiencia cardíaca, una FEBI con disfunción sistólica. Ok, también vamos a tener análisis para realizar. Que busquen qué es el volumen telediastólico, regresa anterior. Volumen telediastólico. Hay una parte en el programa que les mandé que hay que hacer una tarea del ciclo cardíaco. Hay que buscar qué es el volumen que dice final de diástole, que es lo mismo volumen telediastólico. ¿Cuánto es lo normal del volumen telediastólico? ¿Cuánto es lo normal del volumen sistólico? Para saber cuánto es lo normal de la fracción de expulsión. ¿Ok? Perdón, y lo normal en fracción de eyección es de 63 a de 69%. Va a depender de la literatura, de acuerdo a las guías. Normalmente se dice que en hombres tiene que ser por arriba de 52% y en mujeres por arriba de 54%. Como para fines prácticos manejamos como el 50%. Cuando hablamos de insuficiencia cardíaca, nos decía Ariadna al inicio que la clasificamos de acuerdo a la función de expulsión del ventrículo izquierdo, que puede ser reducida, levemente reducida y preservada. Reducida, que es la que ustedes se tienen que aprender, es que sea una FEBI menor del 40%. Si el paciente tiene FEBI menor del 40%, es insuficiencia cardíaca de FEBI reducida, ¿ok? Para los análisis tenemos el BNP o el péptido natriurético. Esta va a ser una proteína que produce el corazón y va a actuar como hormona. Este péptido se va a liberar en el torrente sanguíneo cuando el corazón trabaje más de lo normal para bombear sangre. Lo que va a hacer es pues ayudar a reducir el esfuerzo del corazón para bajar la presión sanguínea y reducir asimismo la cantidad de sangre que pues normalmente debe bombear. Esta se va a producir en pequeñas cantidades, pero pues va a aumentar conforme el corazón trabaje más. Esta se va a producir más que nada en el ventrículo izquierdo. Bueno, va a partir o se va a producir en el ventrículo izquierdo del corazón. Vamos a tener varios valores que aumentan, varios factores que aumentan nuestros valores. Va a ser en edades avanzadas, como desde el inicio veíamos, van a ser los pacientes que van a presentar insuficiencia cardíaca, la edad avanzada, mayores de 80. En este caso, el sexo va a ser en mujeres y pues en diferentes patologías, ya sea hipertrofia de ventrículo izquierdo, fibrilación auricular, cirrosis hepáticas o sepsis. Y pues factores que disminuyen nuestros valores de BNP, pues va a ser la obesidad y fármacos o diuréticos. Está el NT-proBNP, que igual es un péptido, la misma que se produce en el corazón, y esta igual se va a esparcir hacia los vasos sanguíneos. Esta realmente tiene un elevado valor de predicción, más que nada negativo, y bueno, pero si da la mayoría de veces va a salir negativo. Negativo significa que está sano, pero este análisis no va a confirmar realmente un diagnóstico. Los niveles se descartan realmente, se tienen que realizar otros estudios como electro, tórax,
ecocardiograma. Y la Guía de Sociedad Europea de Cardiología recomienda que los valores normales para este ProBNP van a ser de 400 nanogramos por litro en todas las edades. Así va a ser sus valores. Ok, dentro del diagnóstico en insuficiencia cardíaca aguda, vamos a tener pues los estudios generales, empezando por anamnesis, exploración física. La anamnesis podemos decir desde cuándo tiene disnea, desde cuándo tiene todo tipo de disnea, si tiene taquicardia, si tiene uso de razón que presenta cardiomegalias, hipertensión, etcétera. Se va a, bueno, dentro de los estudios generales, pues encontramos electrocardiograma, radiografía de tórax, biometría hemática o de troponinas. Los laboratoriales, el BNP mayor a 100 picogramos sobre mililitro o la PBNP mayor a 300 picogramos sobre mililitro. Si realmente se usa, bueno, ahorita lo voy a explicar en un algoritmo, pero si realmente estos valores salen normales, no hay necesidad de realizar un ecocardiograma. Un ecocardiograma, perdón. Pero si ya llega un paciente en un estado 4, tanto en NIJA como en Noria, pues un ecocardiograma va a ser lo más factible y lo más rápido posible para que no se nos muera. Bueno, dentro de datos importantes que hay que saber en un diagnóstico de insuficiencia cardíaca aguda, pues tenemos la presión sistólica de menor a 90, la frecuencia cardíaca, ya sea una taquicardia o una bradicardia, la frecuencia respiratoria mayor a 25 por minuto, la baja saturación de oxígeno, la hipercalemia, que exista una acidosis, la oliguria o lactato elevado. Esto en los laboratorios nos lo va a mostrar. Dentro del diagnóstico en crónico, pues igual, anamnesis, exploración, ecocardiograma, radiografía de tórax, una biometría hemática, química sanguínea. Realmente los criterios no serán los más específicos porque si recordamos, dentro del crónico se va a mantener siempre con signos y síntomas, entonces no siempre nos va a mostrar un valor exacto en el BNP o en el NT-proBNP. Pero en este caso, siempre, si ya está diagnosticado como insuficiencia cardíaca crónica, se va a realizar sí o sí un eco transtorácico, tan pronto como sea posible, sin importar los valores que nos dé aquí. No, porque está más fácil Dentro de nuestro algoritmo, para diagnosticar la insuficiencia cardíaca, tenemos Vamos a realizar historia clínica detallada y, bueno, nuestra exploración física. Si hay antecedentes de un infarto al miocardio si no hay antecedentes de infarto al miocardio, vamos a medir los péptidos natriuréticos. Si nos da niveles normales, pues vamos a tener en cuenta que pues probablemente no sea una insuficiencia cardíaca o de otro diagnóstico. Si es el caso que sí tiene los niveles aumentados, pues nos vamos a derivar hacia un cardiólogo o un ecocardiograma. Pero si llega a presentar directamente y nos indica que ya tuvo un infarto al miocardio previo, esto por un electrocardiograma o por lo mismo de una exploración, una historia clínica detallada, pues directamente se va a derivar hacia un cardiólogo o un ecocardiograma. Ok. Hay 2 tratamientos, tanto para agudo como para crónico. Todo esto de acuerdo a la Noria y a la NIJA. En el agudo lo vamos a hacer con base a nuestros 4 niveles. Dentro del nivel 1, que es cuando no tiene hipoperfusión o
hipoperfusión o congestión, y solamente pues llega a decirnos que tiene disnea o fatiga, realmente nada más se va a ajustar la dosis de su fármaco, no hay más. En el 2, cuando tiene congestión, o sea, un edema agudo en pulmón, pero no tiene hipoperfusión, únicamente vamos a dar vasodilatadores diuréticos, vamos a dar furosedamida, esto para ayudar al edema agudo de pulmón. No encontré como tal una cantidad para dar, pero yo recuerdo y tengo anotado que en Pharma nos comentaron que tendrían que ser 5 ampolletas para el tratamiento base. Dentro del número... ¿Cuántos son? O sea, es que si está escrito, pues, 5 ampolletas. ¿De cuánto viene cada ampolleta? Si no me equivoco, son de 1 miligramo. Bueno, tengo anotado aquí. ¿Ampolleta de 1 de qué? miligramo. De furosedamida. No, la furosemida viene de 20 y de 40 miligramos. Entonces se tiene que dar de 20 a 40 miligramos. Ok, continúa. Dentro del número 3, cuando tiene hipoperfusión, pero no tiene congestión, únicamente se va a dar el aporte de líquidos inotrópicos por medio de intravenosa. Aquí hay que tener muy en cuenta que diagnosticarlo bien, porque si lo diagnosticamos como que tenga un edema de pulmón y le damos furosedamida, prácticamente vamos a matar al paciente. Si vamos a dar furosedamida, pues aumentamos los líquidos, aumenta un edema en pulmón, sobrecargamos todo nuestro sistema y pues habrá problemas. Entonces aquí hay que tener en cuenta que no se dé... Si tú vas a dar furosemida, Ariadna, la furosemida, acuérdate que es un diurético. O sea, ¿qué hace un diurético? Acuérdate que en la fisiopatología de que vimos, que el paciente que hay oliguria y que hay edema y hay congestión, o sea, hay edema por todas partes, edema de extremidades, edema pulmonar, o sea, lo que tú requieres es sacar esa agua. ¿Cómo sacas esa agua? Pues con un diurético, ¿no? Por eso le das dosis altas de furosemide, que es un diurético, ¿ok? En el edema agudo pulmonar, el paciente está encharcado de agua en los pulmones. Entonces, lo que tú buscas en el edema agudo pulmonar precisamente es sacarle esa agua. ¿Cómo lo vas a hacer de forma rápida? Pues con diuréticos como el furosemide de forma intravenosa. Lo mismo, si yo se lo doy vía oral en el agudo, pues va a tardar en actuar. Necesito actuar de forma rápida, ¿ok? Ok, entonces, o sea, está relativamente bien al inicio, o sea, no dar furosedamida en caso de que no tenga congestión, pero nada más dar claro. Sí, esto es de acuerdo, esta tablita que tú pusiste es de acuerdo a dos cosas, a uno al índice cardíaco y el otro a la presión capilar pulmonar. En el 1, que es un paciente normal, que ya se conoce con falla cardíaca, con una alteración estructural, pero que llegó discretamente descompensado, bueno, ajustas tratamiento. En el 2, que dice vasodilatadores y diuréticos, es el paciente que el índice cardíaco lo mantiene, pero que la presión capilar pulmonar está elevada, o sea, está congestivo, tiene edema agudo pulmonar. Y entonces en ese paciente lo más importante es sacarle el agua, diuréticos. Y vasodilatadores tal vez como nitroglicerina. En el 3 es un paciente que el índice cardíaco está bajo, pero la presión capilar pulmonar está normal. Yo necesito entonces incrementar el índice cardíaco. Ahí lo que yo ocupo es líquidos, o sea, le pongo líquidos a mi paciente para incrementar el gasto cardíaco. Ahí no ocupo diurético, porque si ocupo diurético y le está faltando líquidos, por el poco líquido que tengo me lo voy a llevar, ¿no? En el paso 4 es el paciente que está en choque cardiogénico, es el paciente que el índice cardíaco está bajo, pero que también la presión capilar pulmonar está elevada. Ocupo diuréticos, pero ocupo inotrópicos para ayudar a mi corazón a latir mejor y también ocupo vasopresores para subir la presión arterial, ¿ok? Ok. Sí. Bueno, para el tratamiento crónico, igual se va a basar en el NIHA. En los 4 niveles, se va a dividir en el primero y en el segundo, tercero y cuarto. Para el primer nivel, vamos a dar IECA, que son inhibidores de enzima convertidores de angiotensina. Pues va a detener la angiotensina.
Y esta se va a comenzar a dar en dosis bajas y pues gradualmente vamos a irla subiendo. Si no llega a tolerarlo, cambiamos de medicamento para reducir la presión arterial. Igual esto se va a dar con beta bloqueadores. Igual se va a cambiar el estilo de vida de la persona y llevar en regla el tratamiento de enfermedad base con la que llega el paciente. En el caso del NIHA de 1 a la 4, vamos a dar igual inhibidores de enzima, pero también se pueden dar los ARA, que son los antagonistas del receptor de angiotensina. Aquí hay que tener mucho cuidado, nunca se van a dar ni ICA ni ARA juntas, o es una o es otra. Ajá. Y pues se va a añadir también beta bloqueadores. Si no llega a mejorar, se va a añadir angiotensina de mineralocorticoides si no mejora, pero en caso de que no llegue a tolerar ninguno del medicamento, gradualmente, y si ya se cambió bastante, vamos a cancelar este tratamiento y vamos a añadir digoxina automáticamente. Y pues bueno, aquí también se va a dar la furosemida para controlar los síntomas. Igual, dentro del tratamiento, pues en el estilo de vida, en el no farmacéutico, se va a ver, vamos a restringir la sal y los líquidos y vamos a tener un control diario de peso. Bueno, dentro del tratamiento de los inhibidores de enzima, pues les comentaba que tiene que ir gradualmente. Podemos dar inicialmente captopril con 6.25 miligramos cada 8 horas hasta llegar a una dosis objetiva de 50 miligramos cada 8 horas, así como el enalapril, lisonipril y el ramipril, que van desde el 2.5 hasta los 5 miligramos, ya sea por 12 horas o por 24, hasta llegar a la dosis objetiva, que es de 20 a 35 y de 10 miligramos. Y pues realmente el pronóstico en la insuficiencia cardíaca es una enfermedad progresiva y en deterioro. Claramente pues va a influir muchísimo la actividad física, la calidad de vida. El resultado también pues depende muchísimo de la edad, del pronóstico que se le haya dado desde el inicio, la gravedad en la que se puede encontrar la insuficiencia y pues la causa por la que llegó hacia una insuficiencia cardíaca. Lo más que podemos aportar pues son fármacos, un estilo de vida neutral, dieta, actividad física. También muchas veces puede llegarse a psicológica y pues un control médico completo, ¿no? Que vaya a sus citas con el cardiólogo, que lleve un control de sus fármacos y pues eso sería todo de mi parte. Muy bien. Me pareció bien. Obviamente es la primera presentación. Espero que se vayan mejorando algunas cosas para todos. Las cosas más importantes que se tienen que mejorar, y a lo mejor vas a exponer otra vez, Ariadna, es que yo les puse ahí que afortunadamente en la cardiología todo es medicina basada en la evidencia. No lo quites todavía porque vamos a regresar a unas diapositivas. Entonces, hay guías de la Sociedad Española de Cardiología y de la Sociedad Europea de Cardiología que ya están traducidas, que son 2022, 23 y actualmente 24. Entonces, el tratamiento para todos los demás tiene que ser encaminado a algo actual, o sea, que pongan esa bibliografía, porque regrésate un poquito, por ejemplo, donde viene el algoritmo de diagnóstico, algoritmo, por ejemplo, ese algoritmo, no sé de dónde lo sacaste, el otro, el anterior, el anterior, pero hay un algoritmo actual, pues. Entonces, lo importante es eso, que ustedes también vayan viendo que hay literatura actual, por ejemplo, en cardiología de la AJA, de la ACC, revistas internacionales, y que no sé qué, yo les dije, la base es el libro de Guadalajara y el de Saturnino Chiu, pero hay que buscar otras cosas. Más que libros,
en el tratamiento, mi sugerencia para ustedes es que sea de lo que hay actual en los artículos, obviamente en inglés, pero que ya están traducidos, ¿vale? Ok, pásate a tratamiento, pero bien, Ariadna. O sea, para hacer la primera exposición se cumplió el objetivo de todo lo que teníamos que ver más o menos como saber en el tema, ¿vale? La que sigue, en el tratamiento, la que sigue, el tratamiento va encaminado a 4 fármacos que se tienen que acordar ustedes. El tratamiento en la insuficiencia cardíaca crónica. En la insuficiencia cardíaca crónica, hagan de cuenta que por ahí también vi que decía después de 6 meses de que un paciente tiene un infarto, por ejemplo, o después de 6 meses de síntomas, se considera cardíaca crónica. Regularmente es después de 3 meses. Si un paciente tiene más de 3 meses con síntomas, se considera insuficiencia cardíaca crónica. Cuando ya tengo un paciente con insuficiencia cardíaca crónica, lo que tengo que hacer es darle una terapia de manejo que va encaminado a 4 fármacos. 4 fármacos que son el pilar de tratamiento en la falla cardíaca crónica, ¿ok? O sea que si ustedes tienen un familiar, un tío, un abuelo, yo siempre les digo, traspólenlo a que ustedes tienen un familiar que tiene la enfermedad y que lo está viendo un médico que tal vez no lo sabe tratar y que ustedes ya más o menos tienen la noción de qué se le da al paciente. Por lo menos pueden decir, híjole, parece que eso no es correcto, ¿ok? 4 fármacos. Uno es un IECA, y algo que no hablaste aquí que no los veo, es un ARNI. Número 1, IECA o ARNI. IECA es inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina y el ARNI es un antagonista de los receptores de neprilicina. Ese es el primer fármaco, cualquiera de los dos. Ahorita vamos a ver cuál de los dos. El segundo fármaco es un beta bloqueador, ¿ok? Beta bloqueador, que puede ser metoprolol, carvedilol, bisoprolol o nebivolol, solamente esos. ¿Para qué le doy un beta bloqueador? Pues acuérdense que mi paciente está taquicárdico. Yo necesito bajarle la frecuencia cardíaca porque es un corazón que está latiendo muy rápido y que está consumiendo mucho oxígeno. Yo necesito frenarlo, ¿ok? El siguiente fármaco es un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, eplerenona o espironolactona o finerenona, ¿no? ¿Por qué esos fármacos? Porque voy a bloquear la aldosterona. Acuérdense que en el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la aldosterona retiene sodio y agua, y eso hace que se hinche mi paciente. Entonces yo necesito bloquear eso, y por eso le doy un antagonista de los receptores de mineralocorticoides. Espironolactona, eplerenona o finerenona. Y como cuarto fármaco, un inhibidor de SGLT2. Esos son dapaglifosina, canaglifosina o empaglifosina. Son fármacos que se crearon, pero que se han visto que tienen funciones específicas en el paciente con falla cardíaca de FEBI reducida. ¿Cuándo hablamos de FEBI reducida, Carla Itzel? ¿Cuándo hablamos de FEBI reducida? No te escucho, Carla. Cuando es abajo de 40. De 40, ok. Eso es una parte importante. Todo paciente, para hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, ¿qué necesitamos? Necesitamos tener la FEBI, la fracción de expulsión. ¿Y cómo obtengo la FEBI? Con un ecocardiograma, pero también la puedo obtener con una resonancia magnética cardiovascular, con un estudio de medicina nuclear, con un cateterismo cardíaco, pero pues lo más fácil es pedir un ecocardiograma. Entonces, lo que yo quiero que se lleven de la clase es que, híjole, les llega un paciente con edema de extremidades, tibio, simétrico, con falta de aire, que tuvo un infarto, que tuvo dolor de pecho, híjole, ya sé qué le voy a pedir. Le voy a pedir un NT-proBNP, ¿ok? O un BNP, aparte del electrocardiograma, aparte de la radiografía de tórax, aparte de los laboratorios normales, porque esa disnea puede ser porque tiene hemoglobina de 5.
Pero no, todo está normal, la función renal está normal, ¿ok? Mi electro se ve discretamente cardiomegalia, se ve un derrame pleural derecho, le pido NT-proBNP, ¿qué tiene que salir? ¿Elevado o no elevado? Elevado. Exacto, ¿no? Eso es lo más importante. Si está elevado, mi siguiente paso es confirmarlo con el ecocardiograma. ¿Para qué? Para definir si mi paciente está en FEBI reducida, FEBI preservada o mediamente reducida. ¿Ok? Pero si desde ahí, híjole, me queda duda, le pido el NT-proBNP, que anda alrededor de 3,000 a 4,000 pesos en el Chopo, se lo pido y resulta que sale negativo, ¿le pido el ecocardiograma o no? ¿No? Pues no, la respuesta es no, porque en la falla cardíaca siempre están elevados los péptidos. Si no están elevados, no es falla cardíaca. Es otra cosa, no es falla cardíaca. Y entonces ahí me ahorro pedirle el ecocardiograma y le voy a buscar otra cosa al paciente. Pero acuérdense, ojo, hay otras causas que también elevan los péptidos, ¿no? Ok, déjame compartir tantito. Ok, ya se ve lo que estoy compartiendo. Este es el algoritmo, no sé si se ve muy pequeño, ¿verdad? Pues sí se ve, pero si le vamos haciendo esto un poco a poco, pues ¿Ahí se ve mejor? sí. Ok, cuando yo sospecho en un paciente que voy a hacer el diagnóstico, esto es lo más importante, en falla cardíaca, debo tener la sospecha que mi paciente tiene falla cardíaca. ¿Qué paciente? Pues ya hablamos de pacientes que tienen factores de riesgo. O sea, si tengo un paciente de 15 años, pues yo no creo que mi primera causa sea falla cardíaca, ¿no? Pero si es un paciente de 60 años que es diabético, que es fumador, que es hipertenso, que tiene hipercolesterolemia, bueno, tiene factores de riesgo. Y entonces luego me paso a los síntomas y signos, que tiene edema de extremidades inferiores, simétrico, tibio, vespertino, que aparte tiene disnea, ¿ok? Entonces, y que le tomo un electrocardiograma y el electrocardiograma muchas de las veces es anormal, no está en ritmo sinusal, está taquicárdico, bradicárdico, etcétera. Lo que sigue entonces es pedirle a mi paciente, que yo tengo la sospecha de falla cardíaca, es pedirle los péptidos natriuréticos, NT-proBNP y BNP. Para el contexto de la falla crónica, el NT-proBNP debe ser arriba de 125 y o BNP por arriba de 35, ¿no? Si salen negativos los dos, cualquiera de los dos puedo pedir, no es necesario pedir los dos. Pido uno o el otro, y si sale negativo, entonces descarto falla cardíaca, ¿ok? Considero otros diagnósticos. Pero si sale positivo, me dice que muy probablemente es falla cardíaca. Pero acuérdense que hay otras cosas que me pueden elevar los péptidos natriuréticos. Entonces, por eso, como la sospecha es elevada, lo que tiene que seguir es el ecocardiograma, ¿ok? Siempre ecocardiograma. Y el ecocardiograma vale más o menos de 2,000 a 4,000 pesos, dependiendo del laboratorio. Le pido el ecocardiograma y en el ecocardiograma voy a buscar anormalidades. Si no encuentro ninguna alteración en el ecocardiograma, descarto también falla cardíaca. Pero si encuentro alteraciones en la aurícula, en la disfunción diastólica, pero sobre todo en la FEBI, entonces ya tengo que definir el fenotipo de mi paciente. Si la función, que esto es lo más importante, si la FEBI es menor de 40, será DHF-REF, que dice de FEBI reducida. MR de 1000, que dice levemente reducida. Y de P, aquí en este caso, que dice preservada, ¿ok? Nosotros nada más nos vamos a basar en la reducida, FEBI menor de 40. Y entonces, si mi ecocardiograma me dice que tiene FEBI menor de 40, ahora sí,
determino la etiología y le empiezo a dar, busco qué me pudo haber causado esa falla cardíaca y le empiezo a dar tratamiento para eso, ¿ok? El tratamiento va encaminado a esto, va encaminado a estos 3 puntos: que el paciente no se me muera. El paciente con falla cardíaca regresa mucho a la hospitalización, entonces yo voy a buscar que el paciente no regrese tanto para prevenir hospitalizaciones recurrentes y, sobre todo, lo más importante, cuando ustedes vean un paciente con falla cardíaca, su calidad de vida esté deteriorada. Entonces yo le voy a dar fármacos que ayuden a esto. Y los fármacos estos son los 4 fármacos que se tienen que dar sí o sí en un paciente con falla cardíaca. Son 4 fármacos que se han estudiado que logran disminuir la mortalidad de los pacientes. O sea, eso es lo más importante. Si mi paciente, si mi familiar tiene estos fármacos, yo me estoy asegurando que va a vivir más tiempo, ¿ok? A diferencia de que no los tenga. Y les llamamos algo así como los 4 fantásticos, porque son 4 fármacos, ¿no? Y de esos fármacos que vamos a ver más adelante en esta presentación, si no me equivoco, aquí están, son los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los beta bloqueadores, los antagonistas de los receptores de mineralocorticoides y los inhibidores de la SGLT2, que son dapaglifosina o empaglifosina, ¿no? Hay una parte donde dice aquí que decíamos que puede ser, en el primer pilar de tratamiento puede ser un IECA o un ARNI, ¿ok? Van a buscar qué es el entresto, así como suena. Van a buscar qué es el entresto, cuánto cuesta el entresto, cómo funciona el entresto, cuáles estudios hay del entresto, en falla cardíaca, obviamente. Y cuánto cuesta, obviamente, cuánto cuesta en México. Pongan Farmacia del Ahorro, Farmacia San Pablo, ¿ok? Y cómo se le da al paciente. También van a buscar de los SGLT2, van a buscar dapaglifosina y empaglifosina. ¿Cuáles son las dosis y cuánto se le da al paciente? Efectos secundarios, cuánto cuesta, ¿ok? Entonces, le damos IECA o ARNI, cualquiera de los dos. Lo que estamos haciendo con un IECA y con el ARNI es que, déjenme ver, creo que no está aquí en esta. Déjenme ver si la tengo aquí y la vemos. Aquí está. ¿Sí estaban poniendo atención? Sí, Doc, aquí andamos. Sí. Ok. Miren, lo que buscamos con los fármacos es básicamente inhibir el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, en el hígado se libera angiotensinógeno, que el angiotensinógeno lo que hace es que se convierte en angiotensina 1, ¿ok? La enzima convertidora de angiotensina que se produce en el pulmón divide o escinde o corta la angiotensina 1 y lo vuelve en angiotensina 2. La angiotensina 2, como ven ustedes aquí, es un potente vasoconstrictor estimulante de la producción de aldosterona e inductor de la proliferación miocárdica, o sea, hace fibrosis miocárdica la angiotensina 2, o sea, es mala. Al principio es buena, como decía Ariadna en la fisiopatología, decía, este es un sistema compensador, pero en la falla cardíaca está sobreexpresado todo el tiempo y lo que queremos es quitarlo porque va a ser malo. Entonces, vean cómo la angiotensina 2 tiene varios efectos. Tiene efectos de secreción de hormona antidiurética, de vasoconstricción en las arteriolas, de secreción de la aldosterona para retener sodio y agua. Todo esto incrementa la actividad simpática, por lo tanto incrementa la frecuencia cardíaca, ¿ok? Entonces, uno de los fármacos que vamos a dar es un IECA, un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, ¿ok? ¿Para qué le doy un IECA? Para bloquear y que ya no se convierta la angiotensina 1 en la angiotensina 2 y ya no tener todos estos efectos, ¿ok? Entonces, aquí bloqueo
con el inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina, captopril, enalapril, lisinopril, ramipril, ¿ok? Para eso se lo doy. ¿Y para qué? Para evitar el remodelado ventricular, o sea, la proliferación miocárdica, ¿ok? Pero si yo le quiero dar un ARA2, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, como candesartán, valsartán, losartán, se los puedo dar también y bloquean esta parte, ¿ok? Puede ser cualquiera de los dos, IECA o ARA2, pero de preferencia IECA, ¿ok? El segundo tratamiento es un beta bloqueador, porque voy a disminuir la actividad simpática. Entonces voy a bajar la frecuencia cardíaca que está sobreexpresada. Si yo tengo un corazón que está dañado y que está latiendo muy rápido, pues se va a dañar más rápido. Entonces mejor bloqueo la actividad simpática para que la frecuencia cardíaca esté a un límite. El siguiente fármaco es un fármaco que va un antagonista de los receptores de mineralocorticoides, eplerenona, espironolactona y finerenona, ¿no? ¿Qué van a hacer? Van a bloquear la aldosterona, porque acuérdense que la aldosterona retiene sodio y retiene agua, y eso incrementa la vasoconstricción. Yo no requiero eso. Entonces, por eso le voy a dar ese fármaco. Y el último fármaco, que es los inhibidores de la SGLT2, pues básicamente también tienen un efecto diurético que me van a ayudar en el corazón, ¿de acuerdo? ¿Dudas o preguntas? Por el momento no, doctor. Yo tengo una duda. Bueno, en cuestión de aquí el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no mencionó los ARA2 en el tratamiento porque solo dijo que es el IECA o el ARNI, ¿no? Sí. Pero a mí me habían dicho, bueno, no relacionado con el tema, sino la duda que tengo es sobre los ARA2. Me habían dicho que primero el tratamiento que se les da a las personas que pues son hipertensas es los IECAS, pero se les tiene que recetar y se tiene que pues para la próxima que el paciente llegue a consulta se le tiene que preguntar si no es que tiene tos, que porque los ARA2 muchas veces llegan a provocar una tos porque la enzima que inhiben es una enzima muy similar a una que está en el pulmón, pero no me acuerdo el nombre. Entonces, que es por eso que se les da la tos. Y si es que sí se les da, ya se les cambia a los ARA2. Ok, lo vamos a ver en hipertensión, pero bueno, vamos a hacer como la acotación. Resulta que los IECAS tienen una sustancia que se llama sustancia P, y aparte los IECAS hacen una secreción importante de bradicininas, sustancia P y bradicinina. Esas son las dos sustancias que aparentemente causan tos con los IECAS, ¿ok? Entonces, en falla cardíaca, el tratamiento empieza con IECAS, a menos que el paciente sea intolerante o tenga un efecto secundario a los IECAS. Y ahí ya no le doy IECA, le doy sacubitril valsartán, le doy los ARA2. El que tiene ese efecto, Diana, son los IECAS. Los IECAS te pueden dar tos. Si tú le inicias el IECA al paciente y a la semana empieza con tos, seguramente fue el fármaco. Y entonces lo tienes que suspender y pasarte a un ARA2, a losartán, valsartán, telmisartán, ondesartán, olmesartán, los que sean, ¿no? Pero sí es un efecto, pues esperado de los IECAS, ¿no? No todos los pacientes lo tienen, pero sí hay que tenerlo en consideración. Ok, doctor, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿El edema agudo pulmonar puede ser causado por algo que no sea de origen cardiovascular? Claro, puede ser por una neumonía. Entonces hay edema cardiovascular y no cardiovascular. Por eso es importante saber la clínica del paciente. Si es un paciente que tuvo fiebre, que tiene tos, que tiene leucos elevados, pues bueno, entonces no es cardíaco, entonces seguramente tiene una sepsis pulmonar y eso le está condicionando la neumonía. Si tú le das diuréticos, pues no va a mejorar, ¿no? Ok, bueno. Entonces, bien, Ariadna, para los demás, igual, acuérdense que figuras, que sea actualizada, la fisiopatología siempre va a ser lo mismo, los signos siempre van a ser los mismos, pero hay cositas que tienen que, sobre todo de tratamiento y de diagnóstico, tiene que ser
de lo más actual que tengamos, que se vea pues que están buscando otras cosas. Framingham, criterios de Framingham vienen en el examen, y lo de la NIJA viene en el examen. La NIJA, NIJA 1, 2, 3 y 4, eso es importantísimo que se lo aprendan de memoria y es súper fácil. Aguanten que está escribiendo. Que ya. Mini. Nos vemos, chicos. Descansen hasta mañana, hasta el jueves. Gracias. Mañana no hay actividad. Bye.